¿El por qué? Porque queremos que la gente tenga música. Leo Fender decía algo que a mí me parece bien bonito. Decía, los artistas son ángeles y nuestro trabajo es darles alas para volar. Y eso me parece genial. O sea, claro, o sea, yo soy parte de toda una larga cadena, desde el que escogió la madera y la compró hasta el que la vendió, para que esa guitarra no sé qué magia vaya a causar en donde llegue, pero algo va a ser. Ya sea que transforme a una familia y le dé felicidad porque el hijo está tocando, o ya sea que acabe en las manos del siguiente Juanes o del siguiente Fer de Maná, o, ¿sabes? No, no sabes qué va a pasar ahí. Y ser parte de eso es mágico, la verdad. Este episodio es presentado por M14 for Education, la plataforma de consultoría en sistemas comerciales y competitividad para negocios que comercializan productos o servicios de alto valor, de la cual soy orgullosamente socio. Si estás buscando incrementar la competitividad de tu empresa y mejorar tus resultados comerciales, visita m14.com. Con letras sería mcatorce.com, m14.com, y solicita una auditoría totalmente gratis mencionando a Progresivo Podcast. Hoy tenemos como invitado a Alejandro Frese, gerente de desarrollo de negocios para la región de Latinoamérica en Fender Musical Instruments Corporation, con una amplia carrera en la industria musical como coordinador de nuevos negocios para un sello discográfico internacional como Sony Music. Hoy en Fender cuenta con casi 10 años de experiencia, manejando una red de distribuidores para un fabricante global de instrumentos musicales en la región de Latinoamérica, con más de 15 países y un crecimiento promedio del 9% anual de ventas durante los últimos 7 años. Alejandro también es cantautor y vocalista, publicando su propia música como Alex Frese. Hoy hablaremos de ser músico en México y cómo impulsar las ventas de una marca histórica como Fender. Alejandro, bienvenido a Progresivo Podcast. Pues muy contento de estar aquí, por fin lo pudimos cuadrar y gracias por considerarme, siempre es un placer. Oye, pues por abrirnos las puertas de unos de tus compañeros de la industria musical en este bonito estudio. Y oye, primero te quisiera hacer una pregunta y sin más preámbulo, que creo que es una pregunta que te deben de hacer mucha gente cuando conoce tu profesión y tu trayectoria, a qué te dedicas actualmente. ¿Son mejores las Fender mexicanas o americanas? Esa es la de cajón. Yo lo que siempre digo es que no tiene que ver con cuál sea mejor o peor. Yo he tenido la oportunidad de estar en ambas fábricas y te das cuenta que los procesos son muy similares. Como empresa ya a estas alturas del partido, en esta época, no puedes darte el lujo de tener calidades diferentes o procesos tan diferentes en una fábrica y en otra. Entonces, realmente lo que diferencia una americana de una mexicana, y eso es una cosa que se decide a nivel de producto, es las características que tiene cada una. Es decir, tú vas a encontrar tal vez colores más exclusivos, formas que son un poco más a detalle en una guitarra americana, puentes que son más especializados en una guitarra americana, y en una mexicana vas a encontrar algo que, como lo que buscamos aquí es tener un precio más asequible, pues va a ser igualmente de gran calidad, pero tal vez a un precio más asequible, y son guitarras que se hacen un poco de manera más masiva. Sin embargo, los procesos, como yo te decía, pues yo no he visto una gran diferencia en la calidad de procesos, a no ser en la atención al detalle. Sí he notado que en la fábrica de California, y eso a lo mejor alguno de mis compañeros de producción me lo podría debatir, pero sí creo que hay una mayor atención al detalle final, tal vez en la de California, porque pues es un poco lo que se vende ahí también, ¿no? Que es un proceso. A ver, es que hay que recordar que este proceso no es un proceso industrial enteramente. Y cuando tengas la oportunidad, y te abro la invitación cuando quieran estar en alguna de las fábricas, eh, el proceso inicialmente sí es muy mecánico en el sentido de los cortes de las maderas y este tipo de cosas. Pero cuando ya empiezas a crear el instrumento, se vuelve un proceso súper artesanal. Entonces tú ves el cuate que está, el compañero que está tallando el brazo, el compañero que está tallando el cuerpo, cómo a la hora que ponen, por ejemplo, el alma en los brazos,
se hace de manera súper artesanal en ambas fábricas. Y un comentario también al calce es que la verdad es que ambas fábricas están llenas de mexicanos. Tanto la de California, o de mexicanos, descendientes de mexicanos en el caso de California, pero tú entras a la fábrica y es como que entraras pues a un restaurante mexicano, todo el mundo hablando español, ¿no? Es increíble esa parte. Entonces, un amigo que ya no está con nosotros en trabajando, justo decía de eso, ¿no? Que son guitarras hechas por mexicanos, básicamente. Entonces es un detalle como interesante ahí. Ya lo verás cuando tengas oportunidad de estar por allá. Entonces, ya dije mucho rollo. Respondiendo a tu pregunta, no es una cuestión de cuál es mejor o peor, es una cuestión de que se guardan ciertas características para las gamas que consideramos más altas. Sin embargo, la calidad que tú encuentras y la funcionalidad va a estar en todas. Eso sí, sin duda. Pues si tú comparas una Stratocaster mexicana contra una americana, la diferencia va a ser más en el nivel de detalle, y ese nivel de detalle hace que suban los costos como cualquier industria. Totalmente. Y también una cosa que hacemos para diferenciar es cada una de las series tiene sus propias pastillas, le decimos en inglés voiced para esa, es decir, creadas que emiten el sonido, digamos, característico de esa serie. Nosotros entendemos a nuestros clientes en tres grandes segmentos. Uno es el cliente tradicional. Un poco hablábamos ahorita, me contabas que fuiste al concierto de Metallica, ¿no? Y todas estas bandas, digamos, de Metallica hacia atrás, vámonos hasta los 60, 70, incluso un poco los 50, el sonido que tú encuentras es muy Fender en muchos casos, y otras marcas cuyos nombres probablemente no debiera mencionar. Pero bueno, ya saben, Gibson es otra, ¿no? Pero Fender está muy presente en esos sonidos. Y lo que encontramos es que hay gente que le gusta ese sonido. Entonces son pastillas, por ejemplo, que te van a dar un cierto ruidito. Que me ha tocado en algún momento clientes que se quejan porque hace ruido. Y nosotros, sí, es que así es. O sea, es parte del chiste. Es como si a una Harley le pidieras que no hiciera ruido. Te guste o no, es así como funciona. Bueno, ya le pidieron que no hiciera ruido y ya las nuevas no suenan. Bueno, y entonces la gente no va a preferir, la que le gusta eso, va a preferir las viejas y van a valer más las viejas, ¿me explico? Nosotros afortunadamente nadie nos ha pedido quitar el ruido de las pastillas, entonces tenemos esta serie tradicional, tenemos otro segmento que es el moderno, que digamos que es el que toma un poco de los dos mundos, ¿no? De la parte tradicional y de la parte más avanzada, que nosotros es el siguiente segmento. Y en esta parte moderna lo que tiene son brazos más cómodos. Por ejemplo, en lo tradicional los brazos suelen ser más incómodos, más gruesos. Entonces te cuesta un poco más de trabajo empezar a tocar sobre todo. Aunque hay gente que ya se acostumbró a ello. Y tienes otras características un poco más modernas, llaves de afinación más modernas. Y en el último segmento tienes lo avanzado, que son el puente justamente más avanzado, locking tuners, radios compuestos en el diapasón, brazos un poco más elaborados. Todo esto, lo que te estoy diciendo, justo son estas partes artesanales que es increíble cómo alguien solo con el tacto puede identificar si un brazo está bien, si el radio está correcto. Obviamente hay mediciones, pero hay gente que ya se lo sabe de tacto, ¿no? Y esa es la parte artesanal que a mí no me deja de impresionar. Entonces, en estos tres segmentos tenemos para todo en todos los rangos de precios. Tú vas a encontrar americanas, que son Ultra, es la parte avanzada, American Professional es la parte moderna y American Vintage es la parte tradicional. Y si te bajas a fabricación mexicana, tienes Vintera, ahora lo tradicional, vamos de regreso, Player y Player Plus, ¿no? Entonces hay como para todos, esa es la idea. ¿Y por qué crees que exista? Hablábamos antes de arrancar el podcast de la parte psicológica, los dos dedicándonos a temas de marketing y ventas. ¿Por qué existe una afinidad y también hasta una lucha en Internet de manera histórica de si un modelo de guitarra o un tipo de guitarra es mejor, si la americana, si la mexicana, y después dentro de las mismas categorías, después te dicen, oye, es que los artistas o los músicos en cámaras utilizan uno, pero en el concierto utilizan otro? ¿De dónde viene y cómo juega el estatus y la psicología desde tu perspectiva en esa elección?
En lo que nosotros hacemos es muy, muy fuerte, ¿no? O sea, porque hay diferentes también nichos de cliente. Hay el que es coleccionista. Entonces, el que es coleccionista, pues la guitarra de Eric Clapton es invaluable. No la ve como una parte funcional, la ve como una parte histórica, es una pieza histórica, lo cual es cierto. Si tú ves a alguien que busca la parte funcional, un músico que toca todos los fines de semana en X o Y lugar, pues para él la parte funcional es muy importante. Y tal vez su guitarra, que es su mayor tesoro, no la quiera arriesgar. Entonces se compra una más económica para poder arriesgarla un poco más, a que se le caiga, a que le caiga la cerveza o a que se la roben o lo que tú quieras, ¿no? También tenemos gente que compra así. Entonces, si la parte funcional un poco se la damos mucho al instrumento a veces y se nos olvida la parte del artista. No es lo mismo que yo agarre un Stratocaster a que la agarre David Gilmour, ¿no? Yo creo que él muy probablemente haga cosas mejores que yo con un Stratocaster, ¿no? O sea, está probado, digo, lo digo un poco sarcásticamente, obviamente, pero no es, es decir, el que es perico, dicen aquí en México, el que es perico en cualquier lugar, en donde quieres verde, dicen ahí, ¿no? Entonces, es eso, la guitarra no hace al guitarrista. Sin embargo, el tener una muy buena guitarra y sentir que estás cerca de esa guitarra, que con la que alguien hizo magia, pues de alguna manera tiene un valor emocional importante, ¿no? Yo hablando de esta parte en doble clic de la música, estamos en un estudio musical. Tu relación de la música, ¿dónde nace? Y sobre todo, ¿cómo te sentiste a lo largo del tiempo? Porque pues como mexicano estudiar música o algo relacionado con la música, pues regularmente no es muy bien visto por nuestros papás y creo que por la sociedad en general. Te dicen que te vas a morir de hambre, como cualquier tipo de artista. ¿Dónde nació la afinidad por la música y qué afectaciones tuvo el poderla estudiar con tu familia? Híjole, sí me acuerdo, a ver, yo empecé con la música porque en mi casa siempre hubo. Afortunadamente teníamos guitarra en la casa, teníamos un piano que mi papá hizo un esfuerzo para tener un piano bien bonito ahí, que yo el día de hoy lo sigo tocando porque se lo tiene mi mamá y es como mágico. Tiene un poco lo que hablábamos, ¿no? No sé qué tiene ese piano que yo me siento y como que te vuela la creatividad ahí. Em, y siempre hubo creo que una parte importante fue que siempre hubo a la mano algo con que hacer música. Así que si tienen hijos, se los súper recomiendo. Denles herramientas con las que puedan hacer música. Sacrifiquen su tranquilidad un poco y déjenlos hacer ruido porque ahí se empieza. Y de ahí siempre tuve esta afinidad. Después en la iglesia había siempre música. Mis papás eran pastores de una iglesia cristiana, entonces también ahí siempre hay música pues, todos los domingos, música bien hecha en general. Entonces, también eso me atrapó. Y creo que donde realmente lo consideré como algo profesional fue cuando llegué a la universidad. Aunque yo estudié relaciones internacionales, me topé y me acuerdo perfecto. Tengo la imagen aquí. Un amigo me invitó a un ensayo de coro y me acuerdo haber entrado a ese ensayo y estaban ya empezando. Y lo que yo escuché fue como entrar al cielo, ¿no? Un acorde perfecto hecho solo con voces. Y para mí fue como volar y yo dije, wow, yo quiero estar aquí, ¿qué es esto? Y afortunadamente me pude colar ahí, ¿no? Porque yo ni siquiera estudiaba música. Y fue una de las mejores experiencias de mi vida haber participado con el coro de cámara de la Universidad de las Américas Puebla, que es donde yo estuve. Em, y grabamos un par de discos con una directora increíble que ya no está con nosotros, que se llamaba Gisela Crespo, que con esta formación cubana era muy demandante, pero al mismo tiempo muy, muy amorosa y muy, es decir, clara en lo que quería, sin faltar a la parte emotiva, ¿no? Y logramos cosas increíbles. Ganamos un premio en Francia en un concurso por ahí de 2005, si no estoy mal, como un coro latino haciendo obras renacentistas, que no es como que el sonido que uno hubiera esperado de un coro latino. Sin embargo, sonaba muy bien gracias a Gisela y a todos los demás compañeros. Un abrazo a todos, por cierto, si por ahí alguien lo ve. Gran experiencia el coro. Entonces ahí me atrapó.
al punto en el que cuando terminé la carrera, me preguntaron en el examen profesional qué seguía para mí y yo abiertamente les dije, pues la verdad yo quisiera probar con la música, ¿qué puedo hacer, no? Entonces hasta me acuerdo que el sinodal en ese entonces, el maestro Almazán, si no estoy mal, creo que fue el que me dijo, bueno, la música también conecta países y culturas. Y yo dije, sí, arréglelo como quiera, maestro. Pero yo la verdad quiero un poco probar por este lado, ¿no? Fue como, me ayudó, digamos, fue bonito eso. Y de ahí pues empecé, o sea, un poco lo que les ponía en hoja de vida que me preguntaban antes, ¿no? Platicando un poco de lo que yo había hecho. Siempre estuve haciendo música y vendiendo, que son como de las dos cosas que más he hecho y disfrutado en la vida hasta el momento, ¿no? Y que siempre estamos vendiendo. Pues sí. Al final del día nos estamos vendiendo. Yo te quisiera preguntar en este impacto en la parte familiar. Yo en algún momento, como todos, ¿no? Todos queremos ser futbolistas y luego vamos sacando profesiones. Creo que muchas veces las que son más afines a lo que estamos viendo en la parte de comunicación. Pero ¿cómo reaccionó tu papá? Que obviamente hay un impacto en la relación familiar y pues que los papás buscamos darle lo mejor a nuestros hijos, pero que también venimos un poquito sesgados de la falta de cultura, remuneración en México. Sí, fíjate que fue una plática por ahí de mis 19, 20 años, yo creo que por ahí estaba, en la que yo le dije a mi papá que quería hacer música y mi papá tenía como ejemplos cercanos en la familia de gente que había hecho música, pero realmente hoy, digamos, viéndolo hacia atrás, tenían el talento, pero desafortunadamente esta parte profesional que uno tiene que ir trabajando y ya después te das cuenta, tal vez no se trabajó porque incluso ellos no tuvieron el apoyo, ¿no? Entonces para él era como un temor, justo este cuento de no se vive de la música, ¿no? Y entonces fue como el tener ese rechazo a mi papá para mí fue muy duro en ese momento, de decir, no te puedes dedicar a esto, no puedes hacer esto porque no te va a ir bien. Como que esa falta de fe en mi papá hacia mí me marcó, ¿no? Y después, yo creo que fueron 2 o 3 años después de eso, él murió, ¿no? Y entonces esa parte fue como ruda. Yo creo que eso sí se quedó un poco inconcluso, ¿no? Hoy me da un poco de risa interna, digamos, el decir, bueno, pues me acabé viviendo de la música de una u otra manera, ¿no? Que ese es otro tema aparte. Cuando uno dice vivir de la música, piensa que va a estar en el escenario. Y cuando tú te metes un poquito más a este mundo, te das cuenta que alrededor y debajo del escenario hay un montón de cosas que ahí están, que existen, que tienen a gente súper importante trabajando y haciendo que todo funcione y que nunca los vemos, ¿no? Tú vas al concierto de Taylor Swift y ves a Taylor Swift, o vas a ver a Metallica y ves a la banda. Pero todo lo demás que está alrededor no te imaginas que existe. Y cuando te pones a analizarlo, es toda una industria y hay un montón de oportunidades ahí que no contemplamos, que a veces son igualmente divertidas, que a veces incluso son menos sacrificadas, porque la vida del músico es súper sacrificada en muchos sentidos. Es decir, amigos míos que están dedicados full a la música, pues tienen que estar siempre retándose creativamente, tienen que estar viendo pues qué más hacer para generar, porque al final tu público te va a demandar siempre más. Y hoy las audiencias han cambiado un montón, ¿no? Que eso es otro tema que no me voy a meter ahorita, pero necesitas estar vigente siempre como músico. Entonces el reto de vivir de la música estando en el escenario es bien rudo. Yo respeto mucho más hoy que nunca a la gente que lo hace. Entonces, pues de una u otra manera, papá, hoy vivo de la música y me ha llevado a conocer varios países, lo cual es súper interesante, y a conocer a gente increíble. Y lo agradezco. La verdad es que agradezco mucho en donde estoy hoy, y no haberle hecho caso a mi papá en ese sentido. Oye, esta parte que mencionas de la música, pero dentro de toda una industria, que muchas veces yo lo veo como la persona que estudia gastronomía y que dice, pues es que el paso es abrir un restaurante, que es como el negocio sesgado.
No recuerdo dentro de todas las charlas que hemos tenido en Progresivo, pero uno de los puntos fundamentales es que los mejores negocios no están a la vista de todos. Sí, cuando hablamos de mejores, no solo hablamos de los mejores pagados, sino este equilibrio que mencionamos de el vivir bien o el tener esta, no quiero llamar felicidad porque es una emoción, pero el tener más una plenitud depende más de un balance, más que a lo mejor de un pico de dinero a cambio de otro tipo de sacrificios. Tú cuando viraste a iniciar una carrera profesional como músico, sacaron un disco, ¿tú qué esperabas en ese momento? O sea, por tu mente pasaba esta parte de la fama, pasaba la parte del dinero, pasaba la parte de vivir de lo que amas, que era en ese momento tocar full time, ¿o qué pasaba por tu mente? Yo creo que un poco de todas las que acabas de mencionar. Es interesante, ahora que lo veo en retrospectiva, sí veo claramente cosas que pude haber hecho diferentes y tal vez hubiera tenido un destino diferente la banda, ¿no? Pero había de todo, o sea, sí había ganas de triunfar, de tener triunfar en el sentido de tener todo el disco casi en sencillos, en la radio en ese momento, porque justo a mí me tocó el momento en el que se estaba transicionando de estar en radio y empezaban a tener estos éxitos los primero redes sociales y después streamings, ¿no? Es decir, toda esta parte digital que yo desgraciadamente en lo personal en ese momento no entendí bien y por tanto no vi la oportunidad. Hoy me doy cuenta de ello. Pero había eso, había un poco el reconocimiento, mucho el reconocimiento tal vez. Creo que fue Bono el que dijo que todos los que queremos ser artistas en algún momento, pues sí estamos un poco enfermitos, ¿no? O sea, tenemos esa necesidad de aceptación y yo creo que tiene mucha razón, porque en la mayoría de los casos tal vez es la principal motivación, esta aceptación que en algún lugar nos faltó. Entonces creo que si los que somos, los que tenemos esta vena artística y queremos este camino, vamos a terapia, creo que nos hace muy bien. Por lo menos en mi caso. O sea, podemos hasta reconsiderar me lo que estamos ayuda. haciendo. Sí, o sea, como que darle otro enfoque, ¿no? Porque en mi caso lo que yo aprendí después fue que justo el enfoque que le di fue que tenía que funcionar y no que tenía que funcionarme a mí. Es decir, para mí hacer música empezó siendo un vehículo de expresar cosas que yo tenía dentro. Creo que probablemente a todos los que hacemos algo artístico así empieza, ¿no? El que pinta, el que es actor, el que escribe, pues tienes que sacarlo. O sea, está tan metido ahí que lo tienes que expulsar de alguna manera. Entonces agarras una guitarra, te empieza a sonar bien, le pones letra y dices, wow, ¿qué hice? ¿Qué es esto que hice? O sea, la primera vez es increíble lo que sucede. Y de repente cuando le empiezas a dar esta necesidad de funcionar, de que tiene que sonar como tal, de que tiene que sonar urbano o tiene que sonar regional hoy, ¿no? Que está como creciendo mucho. Bueno, ya ni siquiera es regional, ya es corrido tumbado o lo que sea que se llame, para que funcione, entonces pierde tal vez su esencia. Sí, o sea, cuando lo estás viendo desde el ángulo de negocio. Exactamente. Tengo que hablar así, me tengo que comportar de esta manera. Exacto. Yo estaba platicando con Sergio Feberovich, un gran pianista en Argentina, y me mencionaba cómo pues la música actual está hecha para hacer negocios, cómo las empresas construyen artistas, no músicos, artistas, y después hasta los enseñan a tocar porque no saben y después los avientan a que hagan dinero. Entonces, pues qué tanto va cambiando no solo la industria, sino el mundo que solo está hecho para producir en muchas ocasiones. Y yo creo que eso siempre ha estado. Lo que pasa es que hoy hay medios diferentes. O sea, a ver qué hacían las discográficas antes. Pues igual, iban a hacer scouting de artistas, veían donde había cierto talento. Y por ejemplo, vamos a decir, yo tenía a Michael Jackson como disquera. Entonces, la disquera opuesta, digamos, pues se buscaba un Michael Jackson, ¿no? O sea, ¿qué pasó no tan recientemente ahora digo, porque ya se vuelve muy rápido todo esto, pero estaba J Balvin, creo que con Universal. ¿Qué hizo Sony? Sacó a Maluma, ¿no? Es decir, este tipo de negocio, desde que los músicos dejamos que los hombres de traje, bueno, yo soy un poco de los dos, metieran las manos ahí, siempre ha existido. Y al final está bien, porque de otra manera la música no hubiera llegado a los alcances que tiene hoy.
¿Cuál es la diferencia hoy? Creo que es muy valiosa. Es que tú puedes tener, y lo veo con amigos cercanos, tú puedes tener tu música viviendo en plataformas con tu nicho vamos a decir clientes, vamos a llamarlo clientes, pero son escuchas, fans, como tú los quieras llamar, y puedes hacer una vida equilibrada, generar un ingreso de eso, cosa que antes no se podía. Antes era, o llegabas y te volvías loco tal vez, porque te pedían 3 discos en 6 meses, ¿no? Bueno, estoy exagerando, pero te pedían un disco por año y entonces a lo mejor tu creatividad se veía muy desgastada y te llenaban de lujos tal vez porque habías llegado a la cima y entonces ya no sabías qué hacer, porque entonces también ese reto que necesitas para crear ya no lo tenías, ya tenías todo hecho, ¿no? Y hoy no necesitas llegar a esas alturas para poder vivir de lo que te gusta hacer. Y entonces esa herramienta es increíble, ¿no? Y hay otras, o sea, tú puedes este, no solo poner tu música en streaming, puedes buscar a través de una editora colocarla en películas, en series, y eso es un ingreso adicional, en comerciales. Tú puedes incluso hacer loops y subirlos y que la gente los use para producción. Y hay mucho más herramientas hoy para que tú puedas generar como músico. Entonces, me parece que para los músicos me parece que es un buen momento, yo creo, porque no necesitas todo o nada. Puedes estar en este gran gris que muchas veces no vemos y seguir generando. A mí me encanta, por ejemplo, que en los streamings, em, yo dejé de usar Spotify y lo extrañaba un poco porque me encantan las recomendaciones que da Spotify. Pero yo lo dejé de usar por un tema, no sé si siga este argumento, pero ellos querían pagar menos regalías a los autores y no me pareció justo y dejé de usar Spotify y empecé a usar Apple Music. Em, y, y ahora lo que no me gustó mucho en Apple Music, las recomendaciones que dan, porque el algoritmo no está muy bien, la verdad. Y me topé con YouTube. No sé cómo esté de regalías YouTube, pero creo que paga bien. Lo voy a investigar, por cierto. Pero las recomendaciones que da YouTube son increíbles, porque tú pones un YouTube Music, me refiero. Tú pones una canción que te gusta y le pones crear radio y te empieza a sacar artistas que tú ni conocías y que son similares a lo que estás escuchando y empiezas a descubrir nueva música, cosa que antes no era posible. Entonces estos artistas que a lo mejor tienen una escucha de, ¿qué te gusta? 100,000, 20,000, 1,000,000, no sé, depende del nicho, hoy pueden generar de ahí. Entonces, no sé, me parece interesante esa parte, ¿no? Sí, creo que también tiene que ver con lo que mencionábamos antes de arrancar el incentivo para poder actuar. Porque si tú dices, oye, me quiero dedicar a la música como un medio para obtener fama y riqueza, entonces sí, o llegas, Sí. ¿no? O sea, creo que termina siendo la gran diferencia, pero no solo lo veo en la parte de la música. O sea, yo también lo veo en la parte de los empresarios. Hoy que venimos hace unos días de una conferencia en Tec de Monterrey, muchos también de los proyectos que impulsan de innovación cuando vienen jóvenes, pues a veces es buscando este reconocimiento de llegar a un fondo de aceleración, a un fondo de inversión, una aceleradora. Entonces, pues qué tanto el ser humano busca reconocimiento por los medios que tenga disponibles, más allá de que sea el amor a un negocio o a la música o a cualquier forma de actuar o artística. Qué buena analogía. Me parece increíble porque al final ahí está la motivación también. Y la motivación tal vez de un empresario es resolver un problema en general, ¿no? Es decir, yo veo que esto no funciona, entonces yo creo algo. Por eso me encanta a mí o sea, lo que hacen ciertos empresarios que resuelven estas cosas de maneras que no te imaginabas, ¿no? Entonces está el problema, veo que esta necesidad todavía está sin ser saciada y entonces resuelven y crean algo que obviamente a todos los demás nos hace sentido, o a la mayoría, y lo compramos porque nos resuelve algo, ¿no? Yo no sabía que necesitaba un lavavajillas hasta que lo tuve, o una aspiradora robot hasta que la tuve, ¿no? Y ahora los amo a los dos. Entonces, ¿por qué? Porque a alguien se le ocurrió un día, pues qué flojera lavar platos o qué flojera aspirar, que lo haga alguien más y se crearon una maquinita y ahora es todo un nicho de negocio, ¿no? Entonces,
Sí, y un poco creo que no te contesté la pregunta anterior y nada más quería decir eso, ¿no? O sea, yo en algún momento del camino entiendo que sí perdí esta motivación y me ha tomado varios años reencontrarla. Y hoy por fin que estoy volviendo a generar, creo que la estoy encontrando poco a poco, ¿no? Así que si a alguien le sirve mis trancazos, pues no alejemos los ojos de la motivación que tenemos, ¿no? Es decir, no la perdamos de vista, porque al final eso es lo que te hace llegar. No sé, con el podcast a ti, por ejemplo, si te ha pasado, ¿no? A lo mejor llegas al punto en el que pues, tu motivación inicial era transmitir un mensaje o que la gente conozca a personas que de otro modo no lo haría y de repente puede ser, me imagino, que caigas en el es que necesito invitados porque es lo que necesitas, ¿no? Y entonces ese equilibrio de pronto puede ser difícil de manejar, ¿no? No lo sé. Fíjate que sobre todo la parte financiera. Mm, ¿Por qué? Porque la gente no ve que cuando tú tienes cualquier tipo de medio de comunicación que aparentemente no tiene fines de lucro, tiene que tener una salida. Yo mencionaba en la charla, en la charla del TEC, por ejemplo, que se crean 50,000 podcasts al año, al mes, perdón. wow. 50,000 al mes. El 89% nuevos. Wow. Nuevos, o sea, nuevos podcasts ya con sus episodios, ¿no? Pero el 89% cierra después del tercer episodio. Wow. ¿Por qué? Porque se dan cuenta que primero cuesta y así tú hagas todo, hay equipo detrás que tienes que comprar. Así lo hicieras de la manera más arcaica y rápida y posible, también hay tiempo que entonces le tienes que dedicar. Entonces, cuando la persona no puede conectar esta forma de comunicación y como cualquier otra con su negocio o con una forma de monetización, es, oye, pues este es un gasto, ¿cómo voy a llegar a estos grandes podcasters o artistas o lo que sea? Y lo desconectan. Entonces para nosotros fue cómo conectas esto de manera efectiva con las empresas que tenemos para que pueda ser rentable, pero al mismo tiempo no me quiero vender a las marcas que yo no confío o que yo no he probado, que yo no puedo recomendar algo que no he Claro. probado. Y también hasta cierto punto el control de quién se sienta y con quién platicas. No porque digas este sí y este no, sino porque hay gente que por tus propios gustos y afinidades dices, oye, estaría genial sentarme con X persona. Y hay veces que dice, oye, fulanito, no me importa, no tiene redes sociales o lo que si yo me quiero Claro. sentar y platicar con esa persona. A veces las marcas no te dan ese control. Claro. Sí, ellos te dicen con quién, ¿no? Tú vas a hablar con esta persona porque te estoy pagando el espacio, básicamente, ¿no? O primero tiene que salir antes que porque quiero Claro, ese. Entonces creo que esa mediación entre lo que yo rindo cuentas a un Sí. consejo de administración para la empresa, porque a cierto punto pues es un ente el podcast dentro del grupo. Claro, qué interesante. Y es interesante lo que decías ahorita de la cantidad que hay hoy de todo. O sea, yo en algún momento me desesperaba con la música, que es lo que más veo de cerca. Pero de repente empecé a voltear y decías 50,000 podcasts. O sea, igual startups hay un montón. Es decir, hoy, nos guste o no, estamos en un mundo con 8,000 millones de habitantes. O sea, si la matemática básica la sabes hacer, lo que te dice es, pues no hay, o sea, hay menos para todos. Menos espacio, menos novedad, menos cosas que repartir. Y al mismo tiempo hay más masa creativa, hay más propuestas. Entonces, como en todo en la vida, hay que ver cómo aprovechamos lo positivo de eso, ¿no? Lo que hace mucha gente, oye, me uno con otros, ¿no? Hay más masa creativa. Hoy las rolas, por ejemplo, las rolas hoy, o sea, antes era, Calderón compone para, no sé, José José creo que era, ¿no? Roberto Cantoral compone para, ¿no? Y, y hoy son 6 compositores para una rola que dice umami, 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 ¿no? O sea, y son 6 compositores y dices, ¿cómo? ¿No lo pudieron hacer mejor? Y no es eso, es que ahí ya está el productor, es que ya está alguien que puso 2, 3 frases que cayeron bien. Y entonces, al final, esa masa creativa pues te da otros resultados, ¿no? Caminos hacia donde tú como compositor tal vez hubieras seguido por aquí y de repente la otra persona llega y te dice, oye, no, vámonos por acá y pum, son estos cambios que te hacen justamente no sé si la palabra es evolución, por lo menos algo diferente, ¿no?
Creo que precisamente esta masa creativa va persiguiendo el dinero. O sea, muchas veces estas acciones que tomamos, me preguntabas de la parte del podcast o de distintas formas de comunicación también a nivel empresarial, y los ejercicios como son. Oye, vamos a hacer el tipo de contenido que escucha la audiencia porque es lo que nos trae seguidores y eso después lo monetizamos de esta manera. Entonces no vamos a hacer nada y tú lo ves a nivel empresarial. Tú hoy que estás del lado directivo, pues al final tienes que dar un resultado a un consejo. Entonces, por más que tú digas, oye, pues mi enfoque cultural, artístico, me gustaría hacer esto, eso va a requerir financiamiento. Y si el financiamiento o este proyecto no da dinero, ese proyecto se va a ir a un cajón. Entonces creo que por más que existan todas estas nuevas propuestas, hay más gente escuchando, hay más podcasts que gente escuchándolos. Entonces, ¿qué escuchas? No te voy a decir que lo comercial, sino también escuchas lo más visible. Sí. Lo que hablabas de las recomendaciones de Spotify, que yo lo vivo, no te recomienda. Entonces, sigues en el mismo ciclo de canciones o en el mismo ciclo de artistas. Entonces, ¿qué tanto este empuje sigue siendo para vender? Sí, pues sí, al final el dinero, nos guste o no, es lo que mueve. Es el medio. Cuando es el medio, yo creo que está en un buen lugar. Cuando es el fin, creo que ahí necesitamos reflexionar, ¿no? Es decir, ¿es el medio para alcanzar qué? Y en la parte artística, pues obvio, hay que pagar renta o hipoteca o comida o lo que sea. No debes dejarlo a un lado porque a veces pasa eso, ¿no? Como que le damos menos importancia de la que debería tener, pero tampoco darle más importancia. Em, Ahorita que decías que cuando nos juntamos para componer, no, yo conozco gente que no se junta para componer con ese propósito principal de hacer dinero, sino crear. Y, y suceden cosas interesantes también. Entonces, no sé, yo creo que lo que tenemos que hacer es estarnos revisando constantemente, ¿no? ¿Cuál es la motivación? Si tu motivación es solo hacer dinero, bueno, pues tenlo presente y ten presente el precio que vas a tener que pagar por ello. Porque hay muchos precios, ¿no? O sea, pues puedes sembrar amapola y todo lo que sigue después de eso, ¿no? Y hay un precio para pagar y puede ser muy buen dinero. Si estás dispuesto, pues allá tú. Si no, hay otros caminos. Hay otros caminos que tal vez toman un poco más de tiempo y que te permiten tal vez tener una vida más equilibrada en ese sentido. Es decir, subsanar estas necesidades que existen y que se usa el dinero para cubrirlas y al mismo tiempo, pues básicamente no dejar de ser una buena persona, ¿no? No dejar tus valores a un lado y no dejar de construir hacia una mejor persona, y no sé, pisando a otros en el camino, ¿no? Que creo que ahí ya, para mí por lo menos, ya no tiene sentido. Fíjate, mi mamá de más joven me decía, ¿hasta dónde estás dispuesto a llegar siendo un buen hombre? Después yo lo comprendí un poco mejor con el libro de Empieza por el porqué. Que al final es, oye, ¿por qué quieres el dinero? Claro. Y te vas a dar cuenta que regularmente, y por no decir, no generalizar, que todos, el dinero lo buscas para subsanar esta parte de reconocimiento, lo buscas porque no tienes amigos y crees que teniéndolo lo vas a tener, o necesitas vivir X experiencias, entonces, oye, pues que yo quiero sentirme vivo, entonces necesito un Porsche para sentirme vivo. Entonces, esa parte de cosas, cuando tú llegas a entender, muchas veces creo que para mal, porque se nos van los años, nos damos cuenta que no necesitábamos todo ese dinero, que podemos vivir con mucho menos y necesitamos darle ese tiempo y ese espacio y esa tranquilidad, que muchas veces es el valor real para poder hacer las cosas que nos gustan. No estar únicamente pensando en generar. De ahí la importancia de la terapia, desde mi punto de vista. O sea, y me refiero a terapia de la que te funcione. O sea, no tiene que ser forzosamente con el psicólogo. Siempre y cuando sea un momento en el que tú te cuestionas eso, ¿por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? Creo que es importante, ¿no? Y probablemente si muchos más empresarios se cuestionaran esa parte,
probablemente tendríamos empresas menos criticables, ¿no? Cuyos fines van más acorde con un bien común que con un bien particular, ¿no? Porque justo eso, o sea, hasta dónde estás dispuesto a llegar por generar más y más. Si tú tienes claro el por qué lo quieres, a veces te puedes dar cuenta que incluso ya no necesitas tanto, ¿no? ¿Cuántos empresarios ahora, sobre todo los del medio, los medios digitales, digamos, han dicho, pues yo no necesito tanto, voy a donar tanto, ¿no? Yo no sé, no me he metido a fondo a averiguar si esto es como una estrategia de impuestos o no, pero más allá de eso, el simple gesto de decir, oye, estos miles de millones de dólares no los necesito, me voy a quedar con una porción que es lo que necesito y lo demás que haga otras cosas, pues a mí me parece mejor que lo otro, ¿no? Por lo menos estás haciéndolo funcionar para algo que está buscando un bien común. No lo sé. ¿Y en qué momento en el auge de tu carrera musical? Porque yo creo que cuando tú lo estás ideando, pero después lanzas un primer disco y tienes un video musical, ¿en qué momento te diste cuenta que no era el camino que querías seguir? O si el mismo mundo y los alrededores te dijeron no puedes ir más allá de esto, o qué pasó para que lo dejaras. Pues es que en el principio la estrategia que nosotros tuvimos como banda cuando estaba con Sisi fue un poco la tradicional. Digo, no es un secreto que en la radio se paga payola para poder sonar. Eso no es, eso todo el mundo creo que lo conocemos. No está bien, pero en ese momento a mí me pareció lo lógico y lo que sucedió es que no teníamos suficiente presupuesto para poder cubrir lo que se necesitaba hasta el punto en el que generara por sí solo, ¿no? Es decir, con este tema de la payola, hay bandas que incluso es como un tipo de inversión. Es decir, yo compuse esta canción, yo la voy a poner a sonar, pero entonces voy a recuperar de regalías, de ventas de disco, streamings hoy y conciertos, por ejemplo. Entonces tú lo pones en una balanza y entonces dices, pues voy a invertir tanto en payola, le voy a pagar a estos programadores de radio para que suenen mi rola, pero después yo voy a tener tal cosa. Y como cualquier negocio llegas a un punto de equilibrio. Nosotros no llegamos al punto de equilibrio. Ese fue el problema, ¿no? Que la inversión inicial no fue suficiente. Y bueno, ya después también te das cuenta de que en el producto tal vez había cosas que podían ser muy mejorables. Y lo estoy viendo simplemente desde el punto de vista no artístico, sino comercial. Y creo que sí, ahí, pues, de mis aprendizajes es eso, ¿no? Me faltó estrategia. Yo estoy seguro que si hubiera eh, invertido más en temas digitales, como lo hicieron algunos amigos míos, que se metieron más a la parte digital, tal vez hubiera sido el resultado diferente. Pero no lo vi en ese momento y ni modo, se aprende de ahí, ¿no? Es decir, hay que, hay que ver para dónde va la tendencia, ¿no? Hoy, por ejemplo, TikTok es probablemente el creador de artistas más dinámico, ¿no? TikTok tú puedes, si tú eres un músico y estás en TikTok y de repente alguien agarra tu rola y se viraliza, pues las disqueras te acaban firmando. Hay casos, Lil Nay, por ejemplo, creo que se llama Lil Nay, un rapero, estaba yo viendo ayer justo para una clase que tengo que dar de diferentes artistas. Ahorita una, ¿cómo se llama? Creo que se llama Penélope, alguna chica que ahorita está sonando un montón. No recuerdo ahorita el nombre, pero justo ella tiene ya como no sé cuántos escuchas en TikTok y sus rolas la están estado usando para TikTok y son rolas que no duran más de 3 minutos, ¿no? Y entonces, hoy en día las disqueras fichan talento musical o fichan influencers. Un poco de los dos, yo creo, ¿no? Yo creo que hoy ya por lo menos hasta donde yo estuve en Sony, que ya tiene algunos años que estuve ahí, yo veía que el scouting no iba a los bares, el scouting ya iba en redes sociales. Es decir, tú ya necesitas para que una discográfica y ya ni siquiera, a mí no me gusta decirles discográficas porque ya ni siquiera son sellos más bien. Para que un sello te fiche, como dices,
pues ya necesitas tener una base de seguidores suficientemente fuerte y sobre todo escuchas, porque ahí es donde ellos van a ingresar. Entonces, y entonces se vuelve como un tema como incongruente en un sentido, porque dices, a ver, si yo tengo tantos millones de escuchas, ahora ya me quieres firmar, pero ¿para qué te quiero si está funcionando mi negocio así, ¿no? Se vuelve un poco incongruente a veces. Y ahí tiene que evaluar el músico si lo que quiere realmente es esa asociación que probablemente le beneficie y le ayude a llegar a niveles mayores o no. O sea, yo conozco un caso cercano también que dice, no, a mí no me interesa tocar, a mí no me interesa, yo con mis streamings estoy viviendo bien y, y estoy bien así, no necesito una disquera. O sea, yo sigo haciendo mi música, la lanzo y cuando estoy, o sea, con los escuchas que tengo mi ingreso y listo. Yo lo único que tengo que hacer es esto. No me interesa ni tocar en vivo. Y funciona, le Sí, funciona, a esta persona le y funciona. que termina siendo un negocio también, creo que más manejable, pero que también te pone los pies más en la tierra, posiblemente más en perspectiva con los objetivos que tiene. Sí, y es que, a ver, hoy yo considero que los músicos y tal vez cualquier artista, por ejemplo, ves fotógrafos en Instagram, ¿no? Que hacen cosas increíbles, o gente que pinta en Instagram también, esta gente que de repente se sube al metro y empieza a dibujar personas, ¿no? Y son artistas que están creando su propio nicho de negocio. Y creo que hoy el artista necesita, para subsistir, entender un poco de cómo funciona un negocio también. De otra manera, yo creo que está destinado a fracasar, porque hoy tú puedes ser tu propia empresa como artista, como músico, como pintor, como guionista. Tú puedes hacerlo. Si tú eres guionista, te puedes conseguir a dos amigos, hacer un corto y lo subes. Y si tiene éxito, bueno, de ahí te va a salir chamba. Y tú te administras, no necesitas un manager. No sé, ahí creo que esa democratización de las redes sociales que se ha causado sí es beneficiosa para los músicos. No sé si todos la están aprovechando. Y ahí ya te enfrentas a lo que decíamos hace un momento, de que ya la masa es enorme. Pero bueno, siempre ha sido. Ahora Creo es que más. solo es más visible también. Sí. Oye, y desde el ángulo no comercial de la música, sino ahora desde el ángulo técnico, ¿cómo está el mercado mexicano en cuanto a la adopción de instrumentos, en este caso de guitarras, que es aquí a lo que nos compete principalmente? ¿Está habiendo más músicos, más gente tocando las guitarras? ¿Son primerizos? ¿Son personas que ya es su segunda, su tercera guitarra? ¿Qué tanto va avanzando el mercado? Mira, es bien, Latinoamérica en general es un mercado que cada país, aunque tiene sus grandes coincidencias, cada país tiene particularidades. México es, si no el más, uno de los tres más grandes de Latinoamérica. Y a nivel mundial, la información que nosotros tenemos es a nivel mundial. Y lo que vimos es que sigue creciendo, sigue habiendo un crecimiento. La apuesta de Fender a través de nuestro CEO Andy Mooney yo creo que tiene unos 8 años, tal vez casi 10, fue entender primero dónde estábamos parados. Y la información fue muy interesante. En el momento en el que se hizo este análisis, que tiene, sí, más o menos unos 6, 7 años, si no estoy mal, nos encontramos con que de cada 10 personas que compraban una guitarra, ¿cuántos crees que desertaban? Tú dime un número que se te ocurre. 7. 9. Es decir, nosotros estábamos creando y seguimos creando un negocio con el 10% de nuestro 100. Y de ahí mantenemos el negocio, porque esta gente que se queda compra pedales, compra accesorios, se le rompen las cuerdas, compra un estuche, compra una segunda guitarra, compra la acústica si no la tenía, o compra la eléctrica si no la tenía, etcétera, ¿no? El amplificador, el procesador de efectos, etcétera. Y la apuesta de Andy, que me pareció súper lógica, fue, pues vamos a tratar de que este 10%
crezca a otra. Pero es decir, de este uno que se queda, por lo menos vamos a alcanzar a otro. Y eso te crece el mercado en un 100%. No nada más a nosotros, a todos los que hagan guitarras, ¿no? Es decir, nos conviene a todos. Y entonces empezamos a apostarle a hacer el camino más fácil para el que tocaba. Y una de los primeros acercamientos fue Fender Play, que es una aplicación a través de la cual tú puedes empezar a tocar canciones que te gustan, porque la mayoría de la gente que toca como hobby, lo que quiere es tocar canciones, irse a la fogata y tocar Enanitos Verdes, o bueno, el caso de los mexicanos, ¿no? O a una de Metallica, y realmente no te interesa ser el siguiente Joe Satriani, ¿no? Te interesa tocar 2, 3 rolas y listo. Entonces, con ese enfoque se creó Fender Play, y a través de videos tú puedes aprender muy fácilmente a tocar guitarra. Y la diferencia, digamos, contra lo que tú encuentras en YouTube, tal vez, que hay muchas lecciones de guitarra y de bajo ahí, fue que es mucho más interactivo porque lo tienes en una app, entonces tú puedes ver los acordes que tiene esa canción, tú puedes regresar, tienes un ángulo que yo nunca había visto en ningún video de YouTube, que es un ángulo desde aquí, que es lo que tú ves. O sea, la cámara está aquí, entonces tú ves literal el brazo y los dedos como van. Que yo no sé por qué a nadie se le había ocurrido eso y es lo más obvio. Entonces, la apuesta con estos acercamientos de facilitar, hacer productos también que sean más económicos, de buena calidad, para que tu primer acercamiento con una guitarra sea lo más sencillo posible. Un afinador gratuito, por ejemplo, que es como uno de los primeros retos, afinar tu guitarra. Todo ese tipo de acercamientos lo que nos ayudaron es a poder crecer el mercado. Y un poco lo que nos hizo ruido con toda esta estrategia fue pandemia. Nos hizo ruido de una manera positiva, porque en pandemia la gente, al estar encerrada en nuestros mayores mercados, que son principalmente Europa y América, la gente en la mayoría de los países recibió dinero. Entonces la gente, por ejemplo, en Estados Unidos recibía un cheque de $1,000, $2,000 porque estaban sin trabajar, pero era un extra, o algunos seguían trabajando, pero recibían el cheque. Y entonces a nosotros nos benefició porque decían, pues bueno, tengo $1,000, tengo $2,000, ¿qué hago? Pues me voy a comprar la guitarra que siempre he querido. Y nosotros tuvimos un pico enorme, y no nosotros nada más, todas las manufactureras de guitarras tuvieron un pico enorme en pandemia. Al punto que algunas, por ejemplo, incluso cancelaron órdenes. Yo sé, como estoy en el medio, sé de algunas marcas que llegaron con sus dealers y les dijeron, ¿sabes qué? Todas las órdenes que me habías pedido te las cancelo porque no las voy a poder producir. Vamos a partir de cero. Así de ruda fue la burbuja. Y entonces, obviamente, lo que hemos visto en estos últimos 2 años prácticamente, 2020, 2021 siguió esa tendencia, 22, 23 y ahora 24, hemos visto que se ha bajado un poco, pero si tú te vas al promedio, ha habido un crecimiento constante. Entonces, lo que nos dice eso, y justo Andy siempre es muy positivo con el tema del crecimiento, porque la demanda de música sigue. Es decir, la gente está escuchando más streamings que nunca, está escuchando más música que nunca, está yendo a más conciertos que nunca. Y esos 2 factores para nosotros son un claro ejemplo de que la gente quiere música. Y si la gente quiere música, va a haber músicos, sino de dónde sale. Y entonces, para nosotros, esos 2 factores determinan que es un mercado que sigue creciendo. No como lo hizo en pandemia, porque eso era una burbuja, pero sigue creciendo de una manera estable. Esto que mencionas de terminar evangelizando al mercado, creo que es uno de los puntos que en una escala de empresas más pequeñas, por ejemplo, las empresas mexicanas, pues la realidad es que 8 de cada 10 empresas cierran en los primeros 3 años en México. Y digo, cada año se van creando muchas empresas, pero de distintos segmentos a lo mejor más visibles, como lo que veíamos al inicio, y evitan esta pregunta de cuando yo vendo una guitarra, ¿por qué la vendo? Sí. Oye, pues la vendo porque la persona escuchó una canción de Oasis o Metallica y dice, me gusta tanto esta canción que quiero aprender. Entonces, toda la estrategia de negocio se cambia y se tropicaliza hacia el incentivo de compra.
No al revés, en muchas ocasiones queremos obligar a que el mercado compre como nosotros le queremos vender. Sí, fíjate que es muy interesante. Apenas he estado leyendo un libro que se llama 12 Months to a Million o algo así. To a Million Dollars. Ahorita me acuerdo del autor, pero es justamente este autor es muy interesante lo que dice, porque él dice que cuando tratamos de empezar un negocio, pensamos en el producto, pero no pensamos en la motivación que decíamos hace un momento, que era resolver esta necesidad, es decir, en el cliente. Y lo que él recomienda es, encuentra tu nicho de cliente, puede ser como tú, normalmente latinamos más cuando es parecido a ti porque lo entiendes más, y entonces vas a poderle vender productos. Entonces él pone un ejemplo, él tenía un negocio de barras de proteína y decía que ellos, siendo él y sus socios, siendo personas que buscaban siempre una mejor calidad de vida, más salud, no encontraban barras de proteína que tuvieran lo que ellos necesitaban. Entonces ellos eran el cliente en ese momento, pero no buscaron el producto como tal, buscaron qué podríamos hacer para mejorar la calidad de vida de gente como nosotros. Y empezaron con una barra de proteína, pero después se dieron cuenta que, o sea, ese cliente también le serviría un tapete de yoga. Entonces después vendían tapetes de yoga con la misma marca. Y lo que haces tú como marca, que es un poco lo que hace tal vez Apple, ¿no? O sea, tal vez es uno de los mejores ejemplos de posicionamiento de marca, que es yo no, yo no hago una computadora como un objeto funcional. Yo resuelvo problemas para una persona que quiere algo bonito, algo fácil de usar y algo de calidad, digamos. Últimamente, desde que ya no está Steve Jobs, a lo mejor han fallado en alguno de esos, pero en general la dinámica ha sido esa, ¿no? Porque la visión de Steve Jobs era esa, era algo, o sea, él no tenía algo en su mano o en su cuerpo o en su casa que no fuera bonito. Por eso decían que tenía su casa vacía, creo, porque no encontraba los muebles suficientemente bonitos para esos lugares, ¿no? Eh, Algo que funcionara, porque si no funcionaba no servía, y algo que fuera pues de calidad, yo asumo, ¿no? ¿Y cómo llevan esta innovación? Tú que has tenido la experiencia primero desde la parte de como músico, hoy toda en la parte de generación de negocio para Latinoamérica, ¿cómo generas innovación en una marca tan emblemática como Fender sin perder esta historia que muchas veces los consumidores de nicho, como lo es Fender, pues muchas veces no queremos cambiar, ya sea en producto o temas de innovación, características, hasta el logo? O sea, cada detalle suma porque estás viendo una experiencia en conjunto. ¿Cuál ha sido tu ejercicio para poder innovar en Fender? Bueno, a nosotros, digamos, lo que nos toca es un poco admirar primero las innovaciones que hace la gente de producto, porque los que realmente tienen el crédito aquí es toda nuestra gente de producto. Y yo me sorprendo con lo que ellos logran innovar sobre algo, lo decíamos hace unos momentos antes de empezar, ¿no? O sea, la Stratocaster, la Telecaster, el Precision Bass y el Jazz Bass, no en ese orden cronológico, pero bueno, fueron tan bien hechos desde el principio que hoy por hoy realmente no notas grandes diferencias entre uno de los 50s o 60s en el caso del Jazz Bass a uno actual. Es decir, si los ves a primera mano, necesitas conocer qué características tiene cada uno para realmente encontrar cuál es la diferencia, ¿no? Pero fueron muy bien hechos desde el principio. Entonces, el reto de innovar sobre algo tan bien hecho desde el principio es grande. Y lo que yo veo es, a veces lo que hacen, hemos aprendido nosotros como marca a regresar a cosas que fueron icónicas. Entonces, de repente hay una demanda por un modelo de los 80s. Entonces vemos, pues aquí hay una oportunidad, vamos a sacar algo así, ¿no? O a veces se cambia la madera o se busca renovar a través de colores, porque la gente es como un poco un reto en el sentido de que la gente siempre está buscando algo nuevo para regresar a la marca,
Y al mismo tiempo lo que tú decías, tampoco quieres Que sea tan nuevo. que sea tan nuevo, ¿no? No quieres que te traigan una guitarra con afinadores automáticos, ¿no? Bueno, no debería yo hablar de eso, pero no lo hicimos nosotros de cualquier manera. Entonces, O Bluetooth, ¿no? O lo algo, que sea. ajá, cualquier cosa que sea innovar por innovar. Y al final ese es el reto que tienen. Lo que yo he visto, por ejemplo, hablábamos de los 3 segmentos de cliente. Hay clientes que están dispuestos a ser un poco más arriesgados en lo que se le agrega a la guitarra y que no sea tan clásico, y hay otros que no. Entonces tienes que saber servir a cada uno. Para los que no, a lo mejor lo que haces es buscar qué más, qué nos falta ponerle de lo que se hacía igualito, ¿no? Por ejemplo, ahorita que decíamos de las fábricas, en Corona hay máquinas que incluso hay un periodo muy interesante en la historia de Fender que es en los 80s. En el 65 a Leo Fender le detectan, le mal diagnostican una enfermedad supuestamente mortal y él decide vender la compañía y la vende a CBS. Y desde entonces Leo ya no es dueño de la compañía. Y CBS la tiene del 65 al 85, si no me equivoco. Y entonces hay una serie de guitarras que son características como la época de oro de los 50s y los 60s, que son de las más apreciadas. Pero en este cambio de dueños, CBS hacía televisión. CBS no sabía hacer instrumentos ni venderlos. Entonces hay muchos desaciertos de CBS en esos 20 años. Y uno de los desaciertos es vender las máquinas viejas. Y entonces las vende. Y cuando en el 85 es un momento muy emotivo para la compañía, porque lo que hacen Bill Schultz, uno de los héroes internos de la compañía, decide que quiere recomprar a CBS la compañía por el cariño que le tenían y se junta literal con trabajadores. Ahora sí que juntan la vaquita y compran con inversionistas también y lo que tú quieras, pero recompran a CBS la compañía y de ahí Fender vuelve a tener otra vez vida porque con CBS realmente se estancó. Pero un poco, es que en este momento, digo, todo este contexto te lo doy porque en el momento, en el 85, ellos empiezan a buscar dónde quedaron esas máquinas y las recompran. Y al día de hoy, en la fábrica de Corona, hay máquinas de los 50s o de los 40s tal vez, que se utilizaban desde entonces, que se han ido manteniendo y que con esas hay ciertas piezas de metal que se hacen y que tienen el mismo errorcito de rebaba o de lo que sea que tenían en ese momento. ¿Por qué? ¿Por qué te digo todo esto? Porque es la manera de servir a estos clientes que les gusta lo tradicional, que buscan que sea exactamente como era en ese momento, ¿no? Entonces, ya te eché un montón de rollo contestando a tu pregunta, pero son esas cosas que tú tienes que hacer para buscar servir y entender a tus clientes. Estás sirviendo a tu cliente. No estás haciendo productos. Entonces, ¿qué quiere mi cliente tradicional? Pues quiere que la pieza sea igualita a la que vio en la foto de los 60. Pues tenemos la máquina, órale, échala a andar. ¿Y qué quiere el moderno? No, pues quiere lo más cómodo y quiere un puente súper moderno que no se le desajusta en 3 meses. Pues invéntatelo. Y entonces, júntate con quien está haciendo puentes buenísimos. Que eso tiene que ver con la innovación en producto. Exactamente. Hoy con la innovación en comunicación, que es mucho de lo que tú trabajas con tus dealers, con toda la parte de los distribuidores, ¿qué hay detrás de que una guitarra pueda llegar a tus manos? Porque hablamos de Apple, pues no es como que te metes a la página de Apple y la compre tan directamente, sino la industria musical funciona muy diferente. Nos contarás ahora cómo, pero cómo ha evolucionado hoy la venta de guitarras y cómo también los aciertos que has hecho pues, en estos últimos 8 años a cargo de esta parte de expansión, sobre todo dentro del comercio digital. Pues fíjate que es un gran reto para nosotros, porque el instrumento musical tiene esta parte muy emotiva, que al final, lo que decíamos hace un rato, es un medio de transmisión tal vez de ciertas emociones o de algo que
a ti te vincula. ¿Por qué te gusta la canción de Oasis que decías que quieres sacar? Pues porque estaba en ese momento en el que le diste el primer beso a esta chava o en el que ibas de viaje con tus amigos y es tu soundtrack. O sea, yo me acuerdo perfecto, por ejemplo, el Unplugged de Maná es el soundtrack de un viaje que a mí me encantó, que hicimos a Boca del Cielo, Chiapas, con una serie de amigos y fue un momento bien bonito. Y todo ese soundtrack es el Unplugged de Maná para mí, en mi vida. Entonces escucho esa canción y me regresa ahí. Y tiene esta carga emotiva. Entonces, ¿cómo hace, o sea, el llegar a una tienda, ver 20, 30, 40 guitarras, que tú veas una que te gusta, la toques, también tiene esa emotividad? ¿Cómo transfieres eso y lo haces omnicanal a una experiencia de compra en línea? Es un gran reto. Y si a eso le sumas que nosotros tenemos dealers en diferentes países con diferentes prácticas, la mayoría de las empresas con las que trabajamos nosotros como dealers suelen ser empresas familiares, porque ese es el camino que ha tomado las tiendas de música. En casi cualquier país de Latinoamérica tú vas a una tienda de música y te enteras que la tienda de música la empezó el abuelito y la heredó el papá y ahora el hijo la tiene, ¿no? Si no es que antes, si no es que más generaciones. Entonces es bien retador poder cambiar cierta mentalidad, cierto mindset a lo que está pasando hoy, a las generaciones que están acostumbradas a lo pido y lo tengo mañana. Cuando una guitarra es algo que tú tienes que primero revisar y ajustar, no puedes entregar una guitarra de salida de una caja. Tienes que sacarla, revisar que el brazo esté bien, tienes que hacerle un pequeño ajuste, que no trastee, y todo eso, o sea, no es un teléfono que llegas y lo prendes. Tienes que haberlo revisado para después enviárselo al cliente, ¿no? Como paréntesis, Sweetwater, uno de los vendedores más eficientes en línea en Estados Unidos, tiene una serie de, creo que son 40 y tantos puntos, y si no me quedé corto, creo que son hasta más, de revisión antes de mandarte una guitarra, por ejemplo. Y entonces, ¿cómo llevas ese tipo de experiencia a Latinoamérica, a tiendas que están acostumbradas a hacer las cosas de otra manera? Porque les funciona, porque les ha funcionado por años. ¿Cómo los convences de que, claro, no tienes que dejar de hacer lo que funciona, pero hay que hacer otras cosas que te van a tomar tiempo y aprendizaje, pero que te van a llevar a que tu tienda esté donde debería estar, con lo que las condiciones del mercado piden hoy o van a pedir en 5 años? Recordemos que nuestros mercados usualmente están retrasados 10 años, 5 años, depende de lo que vendas, ¿no? Contra un mercado más maduro como el de Estados Unidos o un mercado en Europa, ¿no? Donde el cliente ya es más exigente, donde el cliente ya tiene más capacidad de compra, por tanto puede comprar una tuya, una de otra y comparar, ¿sabes? Entonces, es un gran reto. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, tenemos herramientas internas. Tenemos un portal digital en donde puedes tener toda la información de todos los productos que tenemos vigentes hoy. Y puedes hacer tus órdenes. Es como un tipo Amazon interno para nuestros dealers, ¿no? ¿Cómo hacemos también? Nuestra comunicación hacia el cliente final ha cambiado abismalmente, ¿no? Antes hablábamos del producto, justamente. Si tú te vas a videos en el canal de Fender de YouTube de hace 15 años o 10 tal vez, vas a ver que lo que se hablaba era, pues esta guitarra tiene esta funcionalidad, tiene estos colores, estas características, etc. Y hoy ya ni siquiera hablamos de la guitarra. Hoy lo que sale es el artista que está usando la guitarra. Es quién la está usando. Porque al final con lo que la gente coincide es con esa historia. Y entonces hoy ves videos increíbles con historias bien bonitas de artistas que sucede que usan nuestra marca, pero lo importante es el artista. Entonces esa comunicación creo que también ha dado un giro importante. Y hoy vemos que otras marcas empiezan a tomar ese camino también, porque ven que funciona. Sí, que al final todo termina girando en torno a la música. Exactamente. Ya no son guitarras o micrófonos, ya es música. Claro, y ahí está el porqué, ¿no? El porqué, porque queremos
que la gente tenga música. Leo Fender decía algo que a mí me parece bien bonito. Decía, los artistas son ángeles y nuestro trabajo es darles alas para volar. Y eso me parece genial. O sea, claro, o sea, yo soy parte de toda una larga cadena, desde el que escogió la madera y la compró hasta el que la vendió, para que esa guitarra no sé qué magia vaya a causar en donde llegue, pero algo va a ser. Ya sea que transforme a una familia y le dé felicidad porque el hijo está tocando, o ya sea que acabe en las manos del siguiente Juanes o del siguiente Fer de Maná, o, ¿sabes? No sabes qué va a pasar ahí. Y ser parte de eso es mágico, la verdad. Y es increíble cuando tú ves a los artistas que van a la fábrica y conocen a la gente que hizo sus guitarras. Es como que se conocieran de alguna manera, ¿sabes? Hay como esta complicidad que es hermosa y que no creo que se dé en cualquier industria, ¿no? Yo no me imagino, no sé, con otro tipo de cosas que compras que son más funcionales, que tenga como esa magia el camino. Y creo que estoy muy agradecido de formar parte de esta empresa, ¿no? Alejandro, estamos llegando al final de la charla y me gustaría preguntarte, en todos estos años, no solo de trayectoria profesional, sino de vida, ¿con qué lección te quedas? ¿Cuál ha sido la lección más relevante que te ha ayudado a convertirte en la persona que eres hoy? Uy. Yo creo que el estar abierto a no tener la razón siempre. Creo que es una gran lección de vida. Eso le dicen humildad en algunos lados. Eh, y a veces se nos olvida, ¿no? A veces se nos olvida lo importante de escuchar, entender un poco lo que está sucediendo y ver que tal vez como yo recibí el mensaje, como yo pensé que era, puede no ser la foto completa. Y creo que hoy más que nunca nos hace falta eso, ¿no? Tratar de hacer esto que estamos haciendo tú y yo, que es un diálogo abierto, intercambiando ideas. Y yo no estoy tratando de hacerte saber que tengo la razón, ni tú estás tratando de hacerme a mí saber que tú tienes la razón en algo. Simplemente estamos intercambiando ideas. Y esa capacidad creo que ha sido probablemente las lecciones más importantes para mí. Y lo sigo aprendiendo. A veces se me olvida, ¿no? Especialmente en el tráfico. O sea, como de alguna manera recordar que nos estamos comunicando y que no es un juego de poder. Totalmente. Sí, que a veces, digo, ya me gusta mucho la parte de los libros, lo platicábamos antes, relacionados con psicología y comportamiento. Te dicen, oye, pues tienes que seguir este camino para lograr tus X objetivos y terminan siendo caminos de poder. Pero, pues muchas veces esos caminos no te van a permitir conocer a la persona. Sí, porque impones un poco, ¿no? Y a veces, o sea, a ver, yo creo que es diferente imposición versus liderazgo. Creo que en la imposición es donde ya no tienes alternativa y lo haces porque lo haces. Y yo tengo una hija de 2 años, lo estoy viendo ahora con ella, ¿no? Tratar de educar por imposición, como a mí me lo enseñaron mayormente, híjole, creo que no, estoy aprendiendo a que no funciona tanto como yo quisiera. Y al mismo tiempo tratar de educar un poco colaborando es más largo el camino. Hay más paciencia de por medio. Pero yo quiero pensar que el resultado va a ser mejor. Sí, como todo, no es una inversión a largo plazo. Sí. Pero al final, como todo, requiere atención. Yo no puedo esperar, y yo le digo a mi esposa que ella me está enseñando a tocar la guitarra. Uh-huh. Yo no puedo esperar tocar de la noche a la mañana porque yo no puedo acortar camino. Sí. Yo tengo que seguir el proceso para tener el beneficio a largo plazo. Total. Oye, Alejandro, pues te agradezco muchísimo el tiempo, la apertura de todo. Oye, para las personas que te quieran seguir, sobre todo en LinkedIn, que por ahí fue por donde conectamos, cómo te puedan encontrar y pues que puedan ver los nuevos proyectos que estás lanzando desde tu perspectiva de expansión de Fender para Latinoamérica. Claro, estoy como Alex Frese en LinkedIn. Estoy también en Instagram como Alex Frese Música y por ahí más que trabajo en Instagram publico cosas que me llaman la atención visualmente de donde tengo la oportunidad de viajar y música también, lo que estoy haciendo con la música, que sigo haciendo música, aunque no es mi
mi ingreso en este momento. Pero por ahí podemos estar en contacto. Alex Frese y Alex Frese Música en Instagram. Sí, para que puedan ver este ángulo, no solo los amantes de la música, sino que también puedan ver el negocio que está detrás y que hay más manos en la música aparte de la persona que está cantando. Y hay muchas cosas que hacer. Entonces, si les gusta este medio, no solo vean hacia el spot que está en el escenario. Hay un montón de cosas y son bien bonitas y bien interesantes. Alejandro, pues te agradezco de nuevo y pues recuerden que todo avance es progreso. Nos vemos la próxima semana. Gracias. Gracias. Muchas gracias por escucharnos hoy. Si disfrutaste esta charla, compártela y síguenos en redes como @progresivopodcast. Nos vemos en el próximo episodio.